semana pasada en un programa de televisión se sentaba por primera vez Conde Pumpido, el hijo de Conde Pumpido, Cándido Conde Pumpido, el abogado penalista, para hablar de lo que durante semanas se ha hablado de aquel suceso que tuvo lugar en su casa cuando tres amigos se fueron a su casa y entonces había una chica y la chica lo denunció, entonces fue al juzgado de instrucción y entonces no estaba de acuerdo. Todo aquello me imagino que pueden controlar un poco la situación. Y claro, pues hablando nosotros esta semana, que nos hemos reunido como 6 veces para preparar este tema para que sea mucho más jurídico que lo que es estrictamente el corazón, pues nos hemos acordado, hemos caído, ha sido fácil caer. Que hace muy poco tiempo, hace 2 años, a una persona, cuando se le sobreseyó el caso, el proceso penal, concretamente a Antonio David Flores, allí se montó un cuento chino o un espectáculo o un nuevo proceso judicial. Es el mismo caso, el mismo. Es decir, por razones distintas. En el caso de David Flores era uno y aquí con Cándido Conde Pumpido se ha sobreseído porque no había indicios racionales para llegar más allá en el proceso. Con Antonio David Flores lo echaron de su programa, le hicieron un juicio público y allí se contó una serie de cosas, no sé si algunas eran verdad, otras eran mentira, pero lo principal era que su caso estaba sobreseído. Perfecto. Pero ahora llega el señor Conde Pumpido, el abogado penalista, que yo en la justicia creo el área antes, cuando Antonio David Flores con nosotros no estaba, no se podía llegar a más, y Conde Pumpido, que a mí la entrevista me pareció a nivel jurídico muy buena, pero no era el mismo caso que Antonio David Flores. Es decir, Antonio David Flores fue expulsado, vuelvo a repetir, vilipendiado, humillado, y casi asesinado, al menos emocionalmente. Y Conde Pumpido, pues dijo que se había sobreseído, que es una realidad, y apareció como un vencedor, con 5 colaboradores, con una plataforma mediática, con una productora y en una cadena. Yo creo que vosotros habéis visto la entrevista varias veces. El titular, El titular. El titular. Pues yo creo que en vez de un titular yo voy a dar una opinión. Lo primero que voy a decir es que me parece perfecto que le den cobertura a Cándido Conde Pumpido. ¿Por qué? Porque tiene un sobreseimiento judicial. Simplemente. La justicia ha determinado que no hay indicios racionales de criminalidad para celebrar un juicio contra esta persona. Con lo cual, me parece lógico y normal que cualquiera pueda defenderse en un medio televisivo de todo lo que se ha hablado y cómo se ha hablado. Y discrepancia, la diferencia de trato. Es decir, cómo se ha tratado a este señor y cómo se trató en su día a Antonio David Flores. Primero, a mí hay un tema de la entrevista o de las reseñas que a mí no me ha quedado claro y que me corrija alguien en el chat o en la mesa. Nunca dijeron si el sobreseimiento había sido libre o provisional. Yo intuyo que al no haberlo dicho, debió ser un sobreseimiento provisional. Y a renglón de ello, me gustaría saber la opinión de Carlota Corredera respecto a qué hacía el señor Pumpido, el señor Conde Pumpido, en su medio de televisión, en ese medio de televisión, cuando a la víctima o a la supuesta víctima respecto a la que se le había archivado, no se la había oído en un juicio. ¿Os acordáis aquellas palabras de Carlota Corredera? Perfectamente. ¿Qué pasa? yo no la recuerdo. Quizá otras, incluso yo no creo que a nadie se le echara en la entrevista. Yo no recuerdo si hubo, cuanto menos, también alguna voz discordante con la versión que se ofrecía, que la versión era la refrendada por los tribunales, no lo olvidemos, ¿bien? Pero, perfecto, que se dé cabida, pero nos tendrían que explicar, o no hace falta explicarlo porque todo respondía a un negocio, todos eran conocedores de lo que estaban haciendo y todos querían machacar a una persona, porque ese trato a Antonio David Flores en aquel tiempo
¿Y por qué ahora este trato? Es una incoherencia importante. Yo a lo que acabas de decir quería añadir una cosa. Efectivamente, cuando se sienta el otro día Cándido Conde Pumpido a realizar la entrevista, al parecer, y según ha sido objeto de publicación, existía ese sobreseimiento de la causa. Pero yo quería hacer un matiz que además siempre me gusta remarcar, que hasta ese momento lo que concurría también era la presunción de inocencia de cualquier persona. Sin lugar a Con dudas. lo cual, ello también es un hecho a tener en consideración y que no impide que esa persona también pudiese haber sido escuchada y poder manifestarse, incluso sin tener ese sobreseimiento, no existiendo una sentencia condenatoria. Y a raíz de eso, a mí, desde luego, de la entrevista, lo que más me gusta y me llama la atención, a veces es un defecto profesional, son las cuestiones jurídicas tan ricas que se planteaban de forma consciente o inconsciente y que además eran perfectamente visibles por todo el mundo y que pueden formar parte de debate en la casa de cualquiera de nosotros. Y me parece especialmente llamativo y precisamente eso fue uno de los motivos por los cuales propusimos y decidimos hacer esto como un tema que podía ser interesante para todo el mundo. Si queréis podemos empezar a plantear alguno de ellos y lo comentamos y sobre todo también en el chat que nos puedan dar su opinión para contrastar si todos más o menos tenemos la misma opinión o hay opiniones distintas. Hay unas manifestaciones que yo en este caso he leído y es que en esa entrevista se dice que esta persona tenía que haber realizado una prueba diabólica. Es un término muy jurídico que se suele utilizar normalmente por los profesionales del derecho, también de forma cotidiana, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que significa eso? Lo que significa esa prueba diabólica, en este caso se habla de la prueba de los hechos negativos. En derecho, la premisa es que la facilidad de probar algo es probar aquello que ha sucedido. Es decir, pues yo me fui de viaje, pues yo pruebo que me fui de viaje. Lo realmente complicado es probar aquello que no ha sucedido. ¿Y cómo se prueba? Pues precisamente por eso se llama prueba diabólica. Porque ¿cómo pruebo yo que algo no ha sucedido? Pues a lo mejor hay en determinadas situaciones en las que puedo llegar a acreditarlo. Imagínate, yo me acusan de haber cometido un delito de robo en Tailandia, que últimamente hemos hablado mucho de Tailandia. Sancho. El sábado, perdón, el día 1 de enero del año 2024, a las 12:30 de la mañana. Y resulta que yo ese día estaba, yo qué sé, el 1 de enero no, porque es inhábil, pero se me acusa de un determinado hecho, un determinado día, a miles de kilómetros, donde yo puedo probar que ese día, a esa hora, estaba pasando un juicio en Madrid. Pues puedo tener la fortuna de que yo pueda acreditar que ese día concreto estaba pasando ese juicio a esa hora y que por lo tanto era materialmente imposible que yo estuviese a miles de kilómetros. Pero es una casualidad. Pero puede suceder que yo ese día estuviese en mi casa tranquilamente, yo solo, porque tuviese gripe o lo que sea. ¿Y cómo demuestro yo que estaba en mi casa tranquilamente yo solo? Es Sí. complicado. Además, precisamente de estos delitos que estamos hablando, tanto el maltrato en el ámbito familiar como la agresión sexual, precisamente son delitos que en la mayor parte de las veces solamente están el imputado y la presunta víctima. Con lo cual, eso es la prueba diabólica. ¿Cómo acredita el imputado que no ha hecho lo que le imputa la víctima que ha hecho? Es muy complicado en este tipo de delitos. Alguna vez ya lo hemos tratado en algún directo,
que hay unos requisitos jurisprudenciales y hay una preponderancia, sobre todo en la decisión sexual, respecto a la preeminencia de la declaración de la víctima bajo una serie de condicionantes que pueden ser prueba de cargo, la inmediatez, la contundencia, la falta de contradicción, el argumento cabal y lógico. Es decir, todo eso es para poder articular la prueba en estos procesos de prueba diabólica, que tienes que probar que no has hecho. Y si queréis, también hubo una intervención, si mal no recuerdo, que también lo habíamos hablado antes, que este hombre llegó a decir, y menos mal que había cámaras de seguridad. Parece ser que se aportaron solamente unos minutos, ahí está cuestionado el tema y demás. Pero las cámaras de seguridad, o sea, una cámara es de las pocas cosas que puedes virtuar esa prueba diabólica, porque te puede enseñar que no has hecho algo que te imputan que ha hecho. Pero a falta de esas cámaras, y como le ocurrió a Antonio David Flores, ¿cómo se puede desvirtuar el testimonio de la víctima o de la denunciante o de la presunta víctima? Pues únicamente en el procedimiento puedes acudir a las contradicciones, al tiempo que se ha presentado la denuncia, al ánimo espurio de la denuncia, cuáles son las contradicciones que se han producido. Y eso abre un campo importante ahí en la función del letrado en ese procedimiento, que es lo que desvirtúa esa declaración de la víctima. Y que por eso los letrados en este tipo de procedimientos acudimos tanto a esa importancia de la contradicción o de la falta a la verdad de la víctima en los hechos que ha relacionado. Y es de la única forma que se pueden conseguir los sobreseimientos provisionales o las absoluciones. Con lo cual eso es muy importante de cara a esa referencia que hizo Cándido Conde Pumpido de que gracias a Dios tenía las cámaras. Pero en los procedimientos donde no hay cámaras tienes que acudir a esa fuente probatoria o intentar articular esa prueba donde desvirtúes el testimonio de la presunta víctima y con eso poder obtener el sobreseimiento provisional o definitivo. Indudablemente, por eso es que al fin y al cabo son dos cuestiones que nos llevan o reducen todo a una única cuestión. Y es que en esos procedimientos en los que decía alguien en el chat, vaya nombre más feo que tiene esa prueba, la prueba diabólica. En realidad, la prueba diabólica es un término más desde el punto de vista civil. ¿Por qué? Porque lo que dice nuestro ordenamiento jurídico es que aquella persona que alega algo es la que lo tiene que probar. Y precisamente en los hechos negativos, en que algo no ha ocurrido, se produce lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Si yo alego que algo no ha ocurrido, es la otra parte la que tiene que acreditar que sí ha ocurrido. Y pongo un ejemplo. Yo formulo una demanda porque alguien no me ha pagado. Es muy difícil que yo acredite que alguien no me ha pagado. Entonces, ahí se produce una inversión de la carga de la prueba donde la otra persona que dice, no, yo sí he pagado. Aquí tiene el justificante de pago, la transferencia, el hecho un bizum, lo que sea. ¿De acuerdo? Por eso esa prueba diabólica es más en el ámbito civil. Aquí a mí lo que me llamaba poderosamente la atención es que dentro de un proceso penal se invocase ese tipo de prueba de los hechos negativos, porque no debemos olvidar una cosa, es que en el derecho penal rige el principio de presunción de inocencia. Entonces, en un proceso penal, nadie tendría que acreditar, y mucho menos el acusado, que algo no ha ocurrido. Es decir, si ni tan siquiera tiene que suceder eso en el proceso civil, en el seno del proceso penal, reforzado todo ello por la presunción de inocencia, tendría que ser necesariamente aquella persona que acusa la que tendría que acreditar que esos hechos han concurrido. Lo que sí que es cierto es que en este tipo de delitos nos encontramos con la presunción o el hecho de que se vea reforzada la declaración de la víctima si cumple una serie de requisitos para que se pueda dar veracidad y pueda enervar ese principio de presunción de inocencia, pero desde luego
desde mi punto de vista, y esto ya es una opinión, no en este caso concreto, establece una línea muy delgada entre lo que es el respeto del principio de la presunción de inocencia con esa presunción de veracidad de la víctima en determinados delitos que desde el punto de vista jurídico y de política criminal puede tener su razón de ser. O sea, no cuestiono que no tenga que ser así, pero digo que plantea problemas, que es lo que decía antes Iván, de que cuando intervienes en juicio en este tipo de procedimientos, para el letrado de la defensa siempre es realmente complicado porque estás luchando contra esa presunción. Y desde el punto de vista de política criminal puede tener su razón de ser porque estos tipos de delitos se producen en la intimidad. Entonces, debe haber mecanismos también que protejan y amparen ese tipo de situaciones que puedan tener en aquellos supuestos en los que se producen conductas delictivas, pues que puedan ser castigados. Mirad, hay un comentario en el chat muy interesante de Mercedes Rivera Becerra. Si yo no puedo probar y el que me culpa tampoco, estamos empatados, ¿no? No, esto es precisamente lo que estamos desarrollando. Es decir, claro, son dos versiones contradictorias, hay que acudir a todos los elementos externos y por eso hay unas reglas jurisprudenciales donde se otorga mayor veracidad a la declaración de la víctima si cumple esos requisitos. Es decir, porque si no, principalmente los delitos de agresión sexual que siempre o normalmente se producen en la intimidad, nunca podrían ser sancionados si no hay unos vestigios físicos de ello. Entonces, pues la jurisprudencia ha tenido que determinar unos criterios que puedan suponer una prueba de cargo para el juez que permita condenar, que permita tener la convicción de que se ha producido ese hecho delictivo. Y es un poco el resumen y la pregunta que realizaba. Y bueno, yo creo que más o menos con lo que he comentado se da respuesta a eso. En derecho no se produce ese empate, sino que en función del tipo de procedimiento civil o penal y en función de determinados hechos, se establece quién es lo que se llama la carga probatoria, quién tiene la obligación de probar. Y en función de si son hechos positivos, como hemos dicho anteriormente, aquel que alega, normalmente el que demanda es el que tiene que probar una determinada situación, y en los hechos negativos se produce la inversión de la carga de la prueba. Y en derecho penal es la acusación, en términos generales, la que tiene que acreditar necesariamente y de forma indubitada que se ha producido la comisión delictiva, que el juez llegue a la convicción de que efectivamente se ha producido ese hecho delictivo y que tiene que ser condenado. Por lo tanto, si hay versiones contradictorias, si no existe claridad, si el juez no llega a esa convicción, no hablaremos de empate. Hablaremos de que no se ha enervado la presunción de inocencia y por lo tanto no se puede imponer una condena conforme a derecho.